Amigos de la Mula TV, regresamos con Carlos Geren para hablar sobre la crisis del fútbol peruano. Carlos, estábamos hablando de la posibilidad, o muchos pensamos, que hay caudillismo entre los dirigentes de los clubes. Yo creo que lo que hay en primer lugar es que los clubes tienen estatutos muy presidencialistas, que hace de los presidentes de los clubes personalidades. Y en todo el mundo, no solo en el Perú, los clubes de fútbol, cuando uno discute, sale esta discusión pues los clubes no ganan dinero, son fuente de pérdidas, no es negocio en ningún lugar, yo creo que se pierde de vista un elemento, que los clubes de fútbol son lo que se llama poder blando, te da poder blando, o sea, en inglés le dicen soft power. Y ese soft power lo que te da es relevancia en la sociedad. Y tú puedes estar dispuesto a perder un poco de dinero por esa relevancia. Y ahí tenemos ejemplos clarísimos. El señor Berlusconi en Italia. El señor Piñera en Chile. Entró muy a Colo-Colo. Si nos vamos a Inglaterra, los magnates rusos que compran, el señor Abramovich compra el Chelsea. El Chelsea no había ganado nada. El Chelsea era un club que estaba ahí y él le inyecta una cantidad de dinero enorme. La gente dice, está loco, mira la cantidad de dinero que pierde. Pero lo cierto es que hoy día todos sabemos en el mundo quién es él. Lo mismo ocurre con los clubes de fútbol a otro nivel en el Perú. Entonces, varios presidentes de clubes han sido congresistas, presidentes regionales, figuras públicas. Me da la capacidad de tener una red mayor porque el fútbol atrae a las personas. Entonces yo te digo, son caudillistas, sí, en el sentido de un presidencialismo y de un poder que te da ese presidencialismo. Pero no es una característica del fútbol peruano, es una característica del negocio del deporte a nivel mundial. O sea, lo mismo son los dueños de los clubes en Estados Unidos, de fútbol americano o de básquet, o los dueños de los clubes en Inglaterra. Es decir, no es una característica en el ADN del dirigente peruano, sino es parte del negocio. Entonces, tu pregunta sí hay, pero creo que se genera a propósito del mismo negocio. Y del hecho de que date cuenta que si tú coges todos los periódicos del kiosco y sumas todas las páginas deportivas, hay más páginas deportivas que de cualquier otra cosa. Esas páginas deportivas se tienen que llenar. Entonces, así tú seas pues un presidente que no tiene una historia muy divertida, entrevista tienes. De hecho. Porque hay que llenar pues estos espacios. Entonces yo te diría que el modelo del negocio del deporte genera mucho esto a nivel mundial. Ese diagnóstico del que estábamos hablando al inicio, con el paso de los años se debe haber enriquecido, es decir, debe de haber, no sé, deben haber aumentado los males, como también probablemente haya más propuestas. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo que se han acentuado los males. Es decir, antes la crisis financiera de los clubes era una magnitud, hoy día ya es inmanejable. Antes, otra de las ventajas que tenemos, que a mí me llama la atención en algunos espacios, es que antes las personas esperaban que los futbolistas sigan jugando aunque no cobren. Y hoy día todavía hay algunas voces que tú los ves diciéndoles, oigan, qué poco flexibles, pero no se dan cuenta de la crisis. Y uno se pone a pensar, oye, a ver si a ti te cortan el sueldo pues 3 meses, a ver si sales y sigues trabajando. O sea, estos son profesionales del fútbol. Que salgan demasiado en algunas páginas sociales, de escándalos, es otro tema. Es otro asunto. Pero lo cierto es que son profesionales que tienen el derecho a cobrar todos los meses como cualquier otro profesional. Y si no cobran, tienen el pleno derecho de frenar. O sea, uno no les puede pedir que sean flexibles en eso. Creo que otra de las ventajas que tenemos hoy día es que tienes una agremiación de futbolistas que ya se dio cuenta que tiene que tomar medidas. Y que si no toman las medidas, sencillamente no les van a pagar los sueldos. Este agravamiento de la situación lo que hace es que nos obliga más que nunca a un cambio. Porque ya no hay otro camino. Salvo que querramos quedar últimos en todos los campeonatos, salvo que querramos perderle la ilusión al fútbol, etc. Pero hay un camino probado. Ese camino evidentemente va a tener problemas como cualquier otro camino. Va a haber gestiones privadas exitosas y gestiones privadas
muy deficientes, pero entonces no es un problema, porque si privatiza su pérdida, Ujú. vende y sigue el siguiente. Así es. Y lo que debería pasarnos en un momento como el Perú actual es que personas o grupos con patrimonios acumulados durante estos 15 años de crecimiento económico se interesen en el fútbol y comiencen a participar y le pongan gestión, se preocupen de sacar menores, se preocupen de que haya que la gente vaya al estadio. Es decir, que vuelva a ser un espacio familiar, no por una cuestión solamente benefactora, Ujú. sino porque cuando tú vas solo al estadio es un ticket, cuando tú vas con toda tu familia son 4 tickets. Así es. Y además el estadio es como un cine, es un lugar cerrado. Entonces todo lo que consumas en el estadio cuesta más caro, porque o tomas migajas como el cine, pues la cancha más cara de todo el Perú se ve en el cine. Y el estadio es igualito en todos lados del mundo. Es un espacio cerrado donde yo puedo generar otro tipo de ganancia. Yo quiero que la gente vaya al estadio. ¿Por qué? Porque me da ingresos. Yo quiero que la gente consuma cosas buenas en el estadio. ¿Por qué? Porque le puedo cobrar más. Yo quiero que la gente compre camisetas. ¿Por qué? Porque me da ingresos. Quiero tener menores. ¿Por qué? Porque me da banca y me da ingresos. Quiero tener triunfos. ¿Por qué? Porque puedo vender mi contrato de televisión más caro. Porque la gente va a ir al estadio. Y se comienza a generar lo que se llama el círculo virtuoso del negocio del fútbol. Que además debe luchar contra la violencia. Claro. Es ¿Por qué cierto. quiero luchar contra la violencia? Para que la gente vaya al estadio. Así es. O sea, tengo un número de razones. Nosotros básicamente en ese momento lo que planteamos en el estudio era el trabajo en términos de la propiedad, que genera una gestión distinta y una inyección de capital. Planteamos un tema con la segunda división, que eso sí se ha avanzado. Hoy día se generó un campeonato de segunda. La Copa Perú era la diferencia entre Primera y Copa Perú era abismal, tan grande que los equipos que subían de Copa Perú, habían casos de algunos que los 11 que habían campeonado en la final, solo uno entraba a jugar la primera división, los otros 10 los sentaban. La mayoría de equipos que subían de Copa Perú al campeonato, en las últimas estadísticas que nosotros calculamos, el tiempo de vida promedio era menor de 2 años, porque no tenías estructura, no tenías jugadores, no te habías preparado para dar este salto. Y lo cierto, claro, en la Copa Perú pues es este mundo encantado, ¿no? De mi equipo, de la distrital, no sé cuántos, puede llegar a la primera división. El sueño del pequeño que llega hasta arriba. Pero para eso, en todos los lugares del mundo, hay la Copa del Rey en España, la FA en Inglaterra, etcétera, que te permite ese juego. Y que en el Perú nosotros propusimos una Copa paralela al descentralizado. El tema de menores es fundamental. Cuando tú ves las estadísticas de menores en el Perú, número de partidos jugados competitivamente versus lo que juega un chico en Argentina, son múltiplos lo que juega un chico en Argentina. Esa es la explicación por la que sacan muchos más jugadores y mejores jugadores en promedio. El tema de la violencia, la necesidad de erradicarla. El tema de la justicia, porque luego pues hay toda esta cosa entre dirigentes y jugadores que malogran el negocio, retando la calidad de la justicia. O sea, si un dirigente dice, el árbitro está vendido, malogra el negocio. Porque ante todo, ver fútbol es un entretenimiento. Y el entretenimiento está basado en la probabilidad de que cualquiera gane. Y si yo no creo que este partido lo puede ganar cualquiera de los dos, ya no me entretiene tanto. Y si creo que el árbitro está comprado, entonces rompe mi entretenimiento. Nosotros hicimos una serie de encuestas entre toda la población y los dirigentes deportivos se quedaron muy sorprendidos de contra quienes competían. O sea, un domingo yo compito contra ir a la playa, ir a pasear al parque, ir al cine, ir de compras, porque el fútbol solo es un espacio de entretenimiento. Está en la industria del entretenimiento y compite por el tiempo libre de las personas con otras actividades de entretenimiento. Si uno entiende eso, entonces se da cuenta, mira cómo ha cambiado el cine en los últimos 20 años en el Perú, las salas de cine. Así es. Ya, el fútbol no ha cambiado. Bueno, Debe haber cambiado igual. todo podrá cambiar, esperemos. No hay que perder la esperanza. Muchas gracias, Carlos, por haber venido a La Mula TV y tratar este tema que está en plena boga. No, gracias a ti Muchísimas por la invitación. Hasta luego, muleros.